Resulta que cuando terminé la serie, recién terminada obviamente, me puse a pensar en qué otra cosa podía añadir. Tenía la idea de que mejor iba a empezar un tema sobre la familia, que es sumamente importante y lo voy a hacer. Pero me puse a pensar porque terminé la serie diciendo que no hay señales de la segunda venida de Cristo, sino que lo que hay es una condición. Y es hasta que pongamos a los enemigos de Cristo por estrados de sus pies. Y enseñé en esa serie que los enemigos son los sistemas de gobierno, no las personas. No tenemos lucha contra sangre y carne, que son las personas, pero sí contra los sistemas de gobierno, porque ponen leyes injustas, leyes que se levantan contra el trono de Dios. Y entonces los enemigos son la autoridad, las malas leyes de la autoridad. Y se me vino, si la Biblia dice que es la iglesia la que le tiene que dar a conocer a los gobernantes los principios de Dios, me paré a recapacitar que la iglesia es la que está violando el orden, el diseño de Dios de gobierno. El sistema de gobierno en la iglesia está claro en las escrituras, pero no es el que tenemos en la gran mayoría de nuestras congregaciones, y debido a que el orden de estructura en la congregación, en la iglesia, no está de acuerdo a las escrituras, es por eso que tenemos tantas otras cosas metidas en la iglesia. Es la levadura. En la parábola de la levadura, Jesús advierte que una mujer esconde levadura en la harina hasta que toda es leudada. La ilustración, puesto que está diciendo que el reino de los cielos es como, y la levadura es mala a lo largo de la Biblia. No hay quien pueda decir que la levadura es buena en esta parábola, porque la levadura es mala a lo largo de la Biblia. Y si en el llamado Antiguo Testamento Dios dice que no recibe nada como olor fragante, nada que lleve levadura, y luego añade, cuídense la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, y se nos exhorta a despojarnos de la levadura. Entonces, ¿qué función tiene la levadura en la parábola de la levadura, que es escondida en la masa hasta que todo es leudado? Que lo malo ha leudado lo verdadero. Lo malo ha llenado toda la masa, el reino de Dios, y ahora está inflado. Entonces, el concepto que se tiene del reino de Dios está inflado. Y parte de ello es que el gobierno de la iglesia, sí, fíjense, esto es tan especial, creo que voy a tener que tomarme un calmante para poder poner las cosas bien claras. Déjenme ordenar las ideas un poco. Digo, porque lo dice la Biblia, que Dios es inmutable, no cambia. Cuando Dios nos creó con una comisión clara y específica. Dios no se ha arrepentido de lo que dijo, y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree. Luego, cuando ya creó al hombre, lo comisionó y le dijo: sojuzgad la tierra. Entonces, el orden de gobierno es una cosa sumamente importante. Cuando en Romanos 13 nos aclara que no hay autoridad, o sea, no hay ningún sistema de gobierno que no sea establecido por Dios. Toda autoridad legítima es establecida por Dios. Consecuentemente, en la iglesia hay una autoridad establecida. Regresemos a la política, regresemos a la nación. Nuestro problema es que tenemos una constitución, tenemos ejecutivo, legislativo, judicial, tenemos un montón de títulos, pero no están haciendo el orden debido. No hay jerarquía. No se respetan, los puestos están manoseados y entonces se usan para robar y para tantas otras cosas. Muy bien, entonces necesitamos traer orden al gobierno de la nación. Necesitamos traer justicia al gobierno de la nación. Pero la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es la que tiene que dar el ejemplo de que respeta las escrituras, de que respeta el orden de gobierno de Dios. Y entonces me puse a pensar, es tan claro
el desorden que existe en el gobierno de la iglesia. Imagínense, nombrando hasta apóstolas ahora, pastoras. ¿Dónde en el diseño de Dios de gobierno están esas cosas? Hermano, pero las cosas cambian. No, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma. Y por eso fue que tomé uno de los libros y me llenó de gozo, de una manera especial, ver que lo que prediqué y enseñé hace 42 años, un poquito más de 42 años, y que hace un poquito más de 41 que se escribió el libro. En la introducción digo esto: cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés y toda la gente estaba maravillada y él habló que era la venida del Espíritu Santo y que era lo que había dicho el profeta Joel y todo, añadió estas palabras y dijo acerca de Jesús: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, que es la misma palabra, retenga, lo reciba como recibirlo de inquilino que esté ahí, para que habite ahí. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que han sido desde tiempos antiguos. Todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Es claro entonces, y el gozo personal, el gozo que me dio a mí, es ver que estoy predicando lo mismo que estaba predicando 42 años atrás. Que no hay señales de la segunda venida de Cristo, porque esas fueron señales del fin del primer siglo. Pero lo que hay para el fin de este siglo presente es la segunda venida de Cristo. Y no tiene señales, lo que tiene es una condición. Aquí Pedro la pone con que los cielos lo tienen que retener hasta que sea restaurada aquí las cosas de las que hablaron los profetas. Y luego en el estudio pasado ya hablé que eso significa poseer las puertas de los enemigos, que no es más que llegar a los lugares de gobierno y establecer las leyes justas de Dios. Pero aquí, en este punto entonces, me encuentro con que la iglesia no está gobernada. La iglesia no está gobernada según el diseño de Dios. Y yo he estado ocupado enseñando acerca del gobierno de la nación, lo cual es válido. Y aunque la iglesia no se ordenara, si se ordena la nación, tenemos pruebas, gracias a Dios, ahora ya tenemos pruebas que cuando los gobernantes son personas temerosas de Dios y empiezan a actuar conforme a la ley de Dios, entonces las cosas cambian. Bien, pero regresemos a la iglesia, que ese va a ser el tema que no sé cuánto tiempo voy a hablar al respecto de ello. Y lo que hice hace 42 años atrás, más de 42, cuando empecé a enseñar de esto, fue que me puse en el lugar de una persona que no sabe nada de la Biblia. Que no, bueno, en el sentido pues que la iba a leer sin ideas preconcebidas de lo que ya sé, sino que iba a leer la Biblia cronológicamente, en el sentido que iba a leer el libro de los Hechos, como que si yo nunca hubiera leído el libro de los Hechos. Y entonces cuando dijera, por ejemplo, algo que yo ya sé que más adelante significa esto y esto, no iba a tomarlo como ya sé, sino que me iba a quedar con la duda de qué significaba, porque ahí en ese mismo texto no se explicaba. Y eso es lo que quiero hacer ahora. Voy a ir poco a poco leyendo versículos bíblicos que solo tengan que ver de alguna manera con el orden de gobierno en la iglesia. No me voy a poner a enseñar doctrina, no voy a hablar, aunque hablen de bautismo, yo no voy a ponerme a enseñar el bautismo, aunque hablen de profecía, no me voy a poner a enseñar la profecía. Voy a tratar de tomar textos que tengan que ver de alguna manera con la forma en que la iglesia se gobernaba, cómo funcionaba la iglesia y cómo se supone que vaya desarrollando, porque claro que tiene que desarrollar, porque como veremos, cuando era un grupito, pues era fácil el gobierno, pero conforme fue aumentando, pues las cosas también se fueron complicando, pero hay un orden para hacer las cosas en la iglesia. De ahí que me voy a ir
En primer lugar, al texto de... bueno, aquí tengo mi testimonio personal. Estoy leyendo mi libro, desde luego. Y aquí tengo mi testimonio personal. Bueno, se lo cuento, para que me vaya conociendo más los que no me conocen y los que ya me conocen añadan un poquito más a mi historia. Comencé en la denominación católica como niño o hijo de padres católicos. Asistí a la iglesia católica hasta los 17 años. Y me gustaba, me atraía las cosas. De hecho, hasta agarré un librito para aprender como monaguillo que le decimos, ¿verdad? O sacristán, aprender a repetir las palabras en latín, ¿verdad? En aquel entonces la misa era en latín, y el Dominis vobiscum ite misa est y todo lo demás. Me lo aprendí porque me gustaba, pero no tenía ningún entendimiento, honestamente hablando. Luego, cuando me llevan a Estados Unidos y en la plataforma petrolera me hablan del evangelio y eventualmente reconozco mi necesidad de redención, reconozco que estoy mal, estoy muerto en delitos y pecados, recibo a Cristo, y la persona que me guió al evangelio pues era de una denominación de las que son organizadas con pastor asistente, diáconos, y luego otras, pero de la Biblia es de lo único que me voy a quedar. Entonces, pertenecía a esa iglesia, me desarrollé en esa iglesia, llegué a ser pastor reconocido en esa iglesia, pero llevaba yo algo conmigo que fue la misericordia de Dios desde que me trajo a su reino. Era el hecho de que yo leía la Biblia todos los días y la leo completa todos los años. La he leído más de 45 veces completa. Pues entonces cuando llego a esa iglesia, como ya llevaba avanzado el conocimiento de la Biblia, la cual leí sin ayuda, sin que nadie me dijera esto significa esto y esto es aquello, sino que lo que yo iba entendiendo. Imagínense eso, qué lindo es que se dé cuenta de esto. Si un patojo que ni siquiera se graduó de la secundaria, que perdió el segundo grado de lo que de básico es lo que le llaman ahora, y que para hacer las cosas bien lo repitió y lo volvió a perder, y empieza a leer la Biblia, ¿cómo va a entender un pinche patojo así lo que es? Bueno, esa es la misericordia de Dios. Por lo tanto, cuando yo llego a la iglesia y empiezo a participar en la escuela dominical, en la reunión de jóvenes, sé más Biblia que todos ellos. Lo que es más, sabía hasta más Biblia que muchos adultos. Por lo tanto, fui creciendo en el liderazgo de la iglesia y eventualmente llegué a ser pastor. Pero mi continuo estudio, y como pastor de esta denominación, pues me involucré en esa denominación. Yo no conocía ninguna otra denominación, aparte de la iglesia católica. Yo solo sabía que los evangélicos eran otra cosa, pero no sabía qué era. Bueno, pero mi estudio de la Biblia me hizo ver que en la iglesia se hacían cosas que yo no encontraba en la Biblia. Y entonces las preguntaba, y tuve la dicha de tener un gran maestro que tomaba muy a pecho el enseñarme y era muy bueno enseñando, ¿verdad? Y me decía que yo le sacaba canas verdes porque yo preguntaba todo lo que no sabía. Por eso es que les exhorto, cuando no entiendan algo, pregunten, no solo lo acepten porque lo dijo alguien, busquen, pregunten. Bien. Entonces, y viendo que había cosas que yo miraba en la denominación en la que estaba, pero que quiero decir que no las miraba allí, el orden de gobierno era democrático. Imagínense eso, y que yo no sabía de democracia ni de nada. Recuérdense que soy un joven, que estoy creciendo en la iglesia y que apenas estoy empezando a entender las cosas. Pero el punto es que estaba el pastor, pero el pastor, resulta que cuando enviudó el pastor, cuando yo llegué, murió la hermana, la esposa del pastor con el tiempo, y él enviudó. Y entonces con el tiempo se volvió a casar, pero no le avisó a los diáconos. Así que los diáconos lo sentaron y lo confrontaron. Fue nuevo para mí, ¿verdad? De que los diáconos eran prácticamente los que decidían. Y entonces el pastor se tuvo que ir. Y para elegir un nuevo pastor, las condiciones eran tremendas. Yo digo, ahora perdone que sea un poquito burlón, pero no lo hago con maldad, sino para que me entienda. ¿Cómo se eligió un nuevo pastor?
Primero, yo digo, había un concurso de oratoria, porque a todos los que consideraban como candidatos los invitaban a predicar, a ver a cuál de todos les gustaba cómo predicaba. Luego vino uno que predicaba muy bonito, pero no calificaba, porque tenía 7 hijos y la casa pastoral solo tenía 3 dormitorios, así que él no calificaba, ¿verdad? Y así, era una cosa de que la metodología. Y todos los miércoles del mes teníamos reunión de negocios. Llegaba toda la congregación el miércoles y las cosas que se iban a hacer, los programas y todo, cualquier cosa, se tenía que, por mayoría de votos, aprobar. Ese era el orden de gobierno de la iglesia. Entonces, cuando yo vi eso, dije, no, los diáconos no ordenan al pastor, pero así era. Prueba de ello fue que cuando yo llegué al nivel de pastor asistente, ¿verdad? El segundo, y empecé a confrontar el pecado, lo que yo miraba correcto y todo, al que citaron los diáconos fue a mí. Y me dijeron las reglas y las normas bajo las cuales debería de predicar de ahí en adelante. Eso fue en lo que motivó mi salida. Me puse delante del pastor y de los diáconos y les dije que los amaba, que me había gozado de lo que había aprendido y todo lo demás, pero que ante las reglas que estaban poniendo yo no las miraba justas y que les iba a hacer un problema a ellos y ellos un problema a mí. Y que mejor para mantener la paz me iba. Entonces me uní a otra denominación que tenía otro sistema de gobierno. Estaba el pastor, estaban los ancianos y estaban los diáconos. Y estos tenían unas creencias adicionales que yo no tenía en la denominación primera. Y no las creía, porque como no las tenía en la denominación primera, yo no sabía de las otras doctrinas. Y cuando las oía pensaba que estaban mal. Pero cuando Dios en su misericordia, porque esa es otra cosa, yo no he ido cambiando mi forma de pensar y de creer porque alguien me está influenciando o alguien es un tremendo para convencerme, sino porque la Biblia y Dios en su misericordia me confronta, mostrándome mi error. Y cuando yo lo veo y cuando me doy cuenta que lo que me habían dicho o algo sí tiene respaldo bíblico, cambio. Entonces, en esta otra iglesia también llegué a ser pastor y ya era un pastor pentecostal. Y luego, entre la iglesia pentecostal, me encuentro con que el orden de gobierno, aunque tiene una estructura de un pastor, un consejo de ancianos y los diáconos, en realidad es el pastor el único que manda, porque los ancianos hacen lo que el pastor diga. Me encontré con esto y de una vez me voy a ir hasta adelante, hasta lo que va a ser parte del final del asunto, y para que de una vez digan, ¡qué barbaridad! Me encontré con que el pastor es el que manda a todos, o es la autoridad máxima, que anda velando por la vida de todos, de los matrimonios de todos, de toda la salud, pero no hay quien le llame la atención al pastor. El pastor no está bajo nadie. Aún en las denominaciones que tienen sus directivas internacionales y todo lo demás, se involucran en asuntos administrativos, nada más. Cosas de edificios, de terrenos y todo, pero no es de la cobertura del matrimonio, de la familia, del comportamiento de los pastores. Entonces el pastor, en lo tradicional, en lo que está ahorita, es una persona que en primer lugar, si tiene problemas, no tiene a quién ir, como quien dice, a confesarse. Y por el otro lado, si está actuando mal, no tiene quien le jale las orejas y le llame la atención. Así que también renuncié, me despedí en el mismo orden que la primera y dije, me voy a quedar independiente hasta que encuentre una congregación que tenga esta luz que yo estoy viendo en la Biblia y que estas otras no la tienen. En esa condición, pero yo seguía estudiando y entendiendo que independiente no era lo correcto, aunque fuera de otros medios, escuchaba a otros predicadores y todo, y de repente escuché a un predicador de Eureka, California, llamado Jim Durkin, que en aquel entonces, imagínense de los años que le estoy hablando, en el 68, 60, en los 70s, él era apóstol. Pero y la razón por la que ya me llamó la atención es porque yo empecé a leer en la Biblia
que él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y eso era algo que yo no miraba en las iglesias. Entonces me comuniqué con él y empecé a recibir enseñanzas y a hacer preguntas, y de hecho hasta nos reunimos para platicar en persona y todo, y llegamos a aquello de que empecé a estar en relación, y después de unos meses de estar en relación, acordamos que sí, que era lo que yo quería, y ellos veían que lo que yo pensaba, y me hice parte de Gospel Outreach, el ministerio. Ese ministerio tenía una rama hispana que estaba comenzando aquí en Guatemala, que llegó a ser Ministerios Verbo, y entonces eventualmente pensaron, me reconocieron, no como pastor, sino que y antes de eso, yo le dije a la congregación en la que yo pastoreaba, la Independiente, teníamos una reunión ya de la tradicional, de como en las primeras iglesias teníamos reunión miércoles y domingo. Yo seguí con la tradición, y los miércoles eran estudios bíblicos, y esa noche yo ya no le presenté un estudio a la congregación, sino que les dije, miren hermanos, a juzgar por lo que entiendo de la Biblia, yo no soy pastor. Califico, sí, como anciano, como obispo, alguien que está en una iglesia local, pero yo no soy pastor, no tengo el don de pastor. Y por el contrario, tampoco soy el líder, necesito que haya otras personas que tengan autoridad para llamarme la atención y para velar por mí. Así que oremos al Señor que nos ayude a encontrar estos dones para que la iglesia crezca conforme al diseño de la palabra de Dios. De hecho, a la iglesia le llamaba las Sagradas Escrituras. Y teníamos nuestro programa de radio y todo lo demás como las Sagradas Escrituras. Así que entonces, cuando empiezo a encontrar un grupo que sí cree en los 5 ministerios que se mencionan en Efesios 4, que Jesús mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea que, ¿por qué discuten con el español? Está tan claro, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ya no hay... Óigame, dice ahí en la palabra que él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, ese hasta no se ha cumplido. Al leer en español, usted se da cuenta que cuando el hasta no se cumple, todavía sigue. Y si la Biblia dice que siguen, siguen. No, pero que... Y empiezan los relajos, empiezan los pleitos porque quieren defender sus culturas. Y desde luego, como la levadura está en el reino de Dios, la función de apóstoles especialmente y de profetas, esas dos son las más manoseadas y totalmente fuera de las Escrituras. Estoy de acuerdo. Pero no por la levadura vamos a desechar la masa. Entonces tenemos que trabajar en despojarnos de la levadura para quedarnos con la masa. O sea que, como le digo, le estoy hablando casi que del todo, porque eso del ministerio quíntuple se lo voy a enseñar despacito, de acuerdo a las Escrituras, pero solo quería decirle cómo fue que yo fui creciendo en mi estudio de la Biblia. Entonces ya con esa luz me uno a Ministerios Verbo y soy reconocido ciertamente no como pastor, sino que como maestro, un maestro del ministerio quíntuple. Y empiezo a viajar, he viajado con Europa, solo una vez fui, porque era solo una iglesia a la que fui a visitar, pero por medio del don de maestro estuve en las iglesias de Sudamérica, de Centroamérica, de Canadá, de México, de Estados Unidos, obviamente, y de Guatemala. Y pude ejercitar ese don de maestro equipando los liderazgos de la iglesia. Y así fue como llegué a escribir este librito para tratar de enseñarle a los ancianos. Y ¿sabe qué? Soy muy respetuoso de la autoridad. Entonces, como ya pertenecía a un ministerio que sí creía en ancianos, que sí creía en el ministerio quíntuple, y entonces en la primera convención que yo participé,
de todas las iglesias hispanas, cuando ya teníamos iglesias en Ecuador, en Brasil, en Centroamérica, en México. En esa convención yo presenté el escrito del libro Restauración del Orden de Gobierno en la Iglesia. Y durante toda esa semana que tuvimos de retiro con los ancianos y líderes de las diferentes iglesias, lo leímos todas las mañanas, nos sentábamos a leer, a comentarlo, me cuestionaban, yo respondía por qué y todo lo demás. Y cuando terminamos eso, entonces dieron el aval para que lo escribiera, y el que escribió el prólogo del libro fue el mismo apóstol Jim Durkin. También hubo unas palabras introductorias del general Ríos. Bueno, y aún antes de lanzarlo a la imprenta, ya tenía el permiso, ya tenía el aval, pero teníamos un grupo que se llamaba el presbiterio, y eran líderes de nuestra congregación Verbo, de la congregación Elim, de la congregación Príncipe de Paz, de la congregación Jesucristo es el Rey, y no me recuerdo cuál otra, pero eran varias. Iglesia Cristiana era otra, y entonces estaban los pastores y líderes de esas denominaciones y nosotros, y les entregué el bosquejo, les entregué el libro, ¿verdad? El boceto todavía no impreso, para que lo discutiéramos, para que lo leyeran y dieran sus opiniones. Hicieron comentarios, dijeron cosas que no, cosas que sí, y finalmente accedieron ellos de que el libro estaba bien. Entonces lo imprimí. Ahora bien, como me ha dicho un hermano, mira, Carlos, una de las cosas que más duele es que enseñas, ¿verdad? Refiriéndose a él mismo, enseñas, predicas, la gente se acerca, te dice tremendo, estuvo muy bueno, y sabes que esas personas necesitan hacer el cambio del que tú hablaste, pero no lo hacen. Te dicen que bueno y no cambian. Pues así me pasó con el libro. Todas las denominaciones, los liderazgos de las iglesias del presbiterio dijeron, está bueno, pero no cambiaron absolutamente nada. Era frustrante, y no te que digo en tiempo pasado, era frustrante, y yo me sentía re mal, hasta que entendí a través de la misma Biblia, ¿verdad? Cuando Dios le dice al profeta, le dice, mira, ve y predícales, y te van a recibir como que fueras un trovador, un cantante de amores, y los vas a deleitar con la enseñanza, pero no te van a hacer caso. Y le dice, pero de todos modos, ve, porque cuando llegue el día, ellos sabrán que hubo profeta. En otras palabras, tengo que seguir enseñando, lo acepten o no lo acepten, lo crean o no lo crean, se burlen o no se burlen, pero el Señor me ha dicho que lo enseñe y lo voy a enseñar. Y el que lo quiera creer y analizar, gloria a Dios, y el que no lo quiera, gloria a Dios. Pero le quise poner esa introducción para que se dé cuenta de que mi caminar no es de poquito, y que no estoy cambiando el amor, el respeto que le tengo a la Biblia. ¿La sé toda? No. Pero no que ya la leí más de 40 veces, sí. Pero resulta que este libro es un libro viviente. No se queda muerto, no se queda estático. Y conforme uno va caminando y deseando aprender más, la luz, dice, la revelación es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Y ese día no llegará sino hasta que esté en la presencia del Señor o Él venga. Bien, entonces basado en eso le voy a mostrar lo que hice en la enseñanza esa con los diferentes líderes de iglesias. También seguí dándolo en otros grupos cuando me invitaban a convenciones de pastores en departamentos. Yo llegaba y les presentaba lo que quería. Y les dije, voy entonces a empezar, como ahorita, a agarrar textos de la Biblia que tengan que ver con el desarrollo de la iglesia, con el orden de gobierno. No, así que no espere en este estudio doctrina de algo, sino que en un cuestionamiento de por qué el orden de gobierno en la iglesia hoy en día no se parece al gobierno de la iglesia el cual Dios estableció. Bien, el primer texto es Mateo 16, 18, porque nos conviene recordar una cosa. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré
mi iglesia. Esta no es la iglesia de ninguna denominación. Ninguna denominación puede aferrarse a ser la verdadera o la que tiene la verdad o nada. La iglesia es de Cristo y Él es el único que decide quiénes están caminando conforme a los requisitos que Él pone para su iglesia. O esta iglesia, esta denominación tiene estos requisitos, esta otra denominación tiene estos requisitos, esta otra. Todos nosotros en las iglesias tenemos un montón de requisitos. ¿Son los requisitos que Cristo tiene para su iglesia? Eso es lo que cuenta. Y claro que sí, porque nosotros estamos basados en la sola palabra, la sola Biblia. Sí, pero a la hora y la hora, cuando hemos confrontado a personas que son basadas en la sola palabra y la sola Biblia, y les hago una pregunta tan sencilla, entonces tienen que ver cómo me explican que yo no entiendo la hermenéutica y no entiendo la homilética y que mi exégesis no está siendo buena y por eso es que no entiendo. Y tienen toda la razón, porque yo soy muy lento para aprender. Me cuesta leer que dice 2 y 2 son 4 y llegar a la conclusión que son 5. Pero cuando vienen los iluminados y me muestran que si añadimos esto y descartamos aquello y movemos lo otro, entonces si son 5, entonces es que entiendo. De lo contrario, soy tan tonto que sigo viendo 2 y 2 son 4. Sí, uso sarcasmo. A veces eso es lo que toma para que presten atención. Bien, entonces es la iglesia de Cristo. Nos conviene, no nos conviene, debemos ver las condiciones que Cristo pone para su iglesia, no para nuestra denominación. Para comenzar, vámonos entonces a ese mensaje que le decía de Pedro en Hechos capítulo 2, versículos 41 al 43. Dice así: así que los que recibieron su palabra, la de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban note esto, son obviamente todos estos primeros creyentes son judíos. Recuérdense que eran los judíos los únicos que estaban esperando al Mesías y por la presión de sus líderes no creyeron que Jesús era el Mesías, pero después de la resurrección y la proclamación de los apóstoles empezaron a convertirse. O sea que estos son judíos que tienen el entendimiento del llamado Antiguo Testamento, de la ley y todo. Y se añadieron como 3,000 de ellos y perseveraban ¿en qué? Siendo judíos, tenían a los escribas y a los fariseos y a los doctores de la ley. A los escribas son los doctores de la ley y los fariseos y los, ¿cuáles son los otros? Se me escapan, que les enseñaban, que eran los líderes y eran las doctrinas de ellos las que seguían. Pero ahora que escucharon y se arrepintieron y se bautizaron, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es fundamental. La iglesia se llama una iglesia apostólica porque los primeros seres humanos encargados por el mismo Señor Jesús para enseñar su palabra fueron apóstoles en plural. No hubo un apóstol, sino que eran apóstoles. Y la Biblia lo dice así. Por eso, aunque su religión o mi religión diga, hay un apóstol, aquí dice, perseveraban en la doctrina de apóstoles. Y para mí, cuando es apóstoles, significa más de uno. Y como sé que estoy leyendo que habían 12, para comenzar, quedaron 11 por un momento cuando Judas se colgó. Pero el punto es, a doctrina apostólica, porque era delegada a los apóstoles que eventualmente aquí se llegan a llamar apóstoles del Cordero. Solo estos 12. Ok, sigo adelante. En la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. ¿Quiénes tenían comunión unos con otros? El contexto en español implica que esos 3,000 que se añadieron tenían comunión unos con otros. No ellos con los apóstoles, sino que unos con otros. Y a partir de aquí, toda persona nueva que se añadiera hoy en día
o que empezara a leer la Biblia, hoy en día, que es lo que yo estoy tratando de hacer, va a tener que ir creyendo y entendiendo solo lo que pueda ir leyendo. La gran mayoría de nosotros o ya leímos todo lo que sigue, o ya escuchamos un montón de enseñanzas acerca de todo lo que sigue, que a veces ya no le prestamos atención al escrito está, lo que estamos leyendo. Bien, sigo con los versículos 44 y 45. Dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vuelvo a poner solo el trasfondo que conocemos. Todos son judíos, todos vienen con una tradición, todos vienen con una costumbre. Y por eso es que tenían comunión los unos con los otros, y aquí tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Algo que hacían aún como judíos antes de creer en Cristo. No es nada nuevo, no es algo que comenzó aquí, ya lo venían practicando. ¿Por qué lo cito entonces si no tiene que ver con el gobierno? Porque traían, fíjese que lo que cambia aquí, y eso sí lo puedo ver yo, verá ahorita como lo voy a leer, por eso es que se lo voy a decir. Si yo ya sé que estos eran los que servían a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, y eran discípulos de Dios, y ahora están siguiendo la doctrina de los apóstoles, por eso quiero ver qué tiene de diferencia entre lo que hacían antes y lo que hacen ahora. Y me voy al capítulo 4, versículos 34 y 35, que dice: así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. El énfasis aquí, como le digo, es voy a hablar de gobierno, el gobierno de la iglesia. Y aquí están trayéndolo todo a los pies de los apóstoles. La única autoridad existente ahorita en la iglesia son los apóstoles. Ok, sigo leyendo, voy saltándome versículos, como le digo, hasta llegar a algo que tenga que ver con el ordenamiento de la iglesia. Y leo en Éxodo, aquí hice una pausa, se la voy a aclarar, porque comenzó la iglesia y estaban solo los apóstoles y eran un grupito de creyentes, ¿verdad? Al principio eran como 170 o algo así, o llegaron a ser hasta 500, ¿verdad? Y estaban los 12 apóstoles a cargo de esos 500. Pero ahorita se añadieron 3,000. Y ese es un numerote más grande que solo los 500 que tenían. Consecuentemente, es obvio que una cantidad de personas que puede ser atendida por una cantidad menor de gobernantes o de maestros o de tutores está bien. Pero cuando ya es un montón de gente, esos tutores ya no se dan abasto, ya no son suficientes. Y ahí es donde entra la necesidad de aprender del llamado Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, en el libro de Corintios, nos dice que debemos de ver la historia de Israel para aprender de ellos, aprender más que todo de sus errores, porque en sus errores y la corrección de los mismos vamos a encontrar ayuda para nosotros. De ahí que a donde me voy es a Éxodo, para hacer una analogía de que cuando Israel sale de la esclavitud de Egipto y ya a solas en el desierto siguiendo a Moisés, el único líder es Moisés. Moisés tiene que hacer la función de pastor, de juez, hasta de sacerdote. Él lo está haciendo todo. Y aquí, pues ni modo, no hay otro. Y hasta tiene que hacer cola y todo lo demás para asistirle. Y es hasta que llega a su suegro, ¿verdad? Jetro, que ve lo que todo el día, lo que se pasó haciendo Moisés, y le dice: oye, ¿qué pasa contigo? Y él dice: bueno, es que la gente viene a que yo le dé consejo y todo, ¿verdad? Soy la cobertura, soy la autoridad que ellos reconocen. Y él le dice: esto no está bueno. No está bueno ni para ti, porque te vas a desgastar. No está bueno para ellos, pasan todo bajo el sol esperando que llegue su turno. Y entonces le da un consejo.
Y el consejo ok, es la autoridad delegada prácticamente, porque le dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, ok. Moisés, tú hablas con Dios. Dios te está usando, es a ti a quien le da las directrices, le da los siguientes pasos, los siguientes requisitos. Entonces tú debes estar en condición de oír y de hablar con Dios. Y dices, es que me salté mucho. Además, y habla tú con Dios y somete tú los asuntos a Dios. Todas las peticiones que tú sabes, las necesidades del pueblo, somételas a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Deja de estar haciendo el trabajo, enséñales para que ellos sepan cuáles son las leyes y las cumplan ellos. No que estés siendo el juez todo el tiempo. Y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Ok, todo eso significa tú enseña. Además de eso, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés entonces hombres de virtud. Fíjese, paremos ahí. Esto es como es un principio de la palabra de Dios, es el que se va a repetir en todo momento. Dios, cuando busca personas para encargarles algo, no mira su título académico, no mira su habilidad, su capacidad, su carisma, mira su corazón y sus principios y valores. Siempre busca personas temerosas de Dios, que no sean avaros ni amen las riquezas injustas, en fin, carácter. Eso es lo que Dios busca. No busca carisma. Y déjame tirar una bomba de las tantas que tengo, porque hoy en día la gran mayoría de pastores que sobresalen no llegaron por su carácter, llegaron por algún don, llegaron por alguna carisma, llegaron por alguna cosa especial. ¿Por qué? Porque no acatan el escrito está. No acatan que lo que Dios busca es la persona, la calidad de persona, el carácter de la persona. Sí, pero es que a mí no me gusta cómo enseña él, a mí me gusta cómo enseña aquel. A mí no importa quién enseña, si bonito o feo, me importa lo que enseña. Se juzga la profecía, se juzga la palabra, no al que la trae. He estado, voy a inyectar cosas de mi experiencia. He estado en reuniones donde la verdad me da tanta vergüenza. Sufro vergüenza ajena. Cuando miro al predicador gritar y al profeta y declarar y decir y de todo lo demás. Y todos en el gran amén, amén, amén. Y esta era reunión de pastores, no era un tal profeta ministrándole a gente que no conoce la Biblia. Era una convención de pastores. Y yo digo, ay Señor, qué triste, tan fácil que es engañar a esta gente. Y si ellos son los pastores de las ovejas, ¿quién va a proteger a las ovejas? Bien, entonces da ese consejo. Y uso la analogía de entonces de Israel saliendo de Egipto, es como la iglesia en Hechos, que de repente, ¡pum!, 3,000 personas más. Y desde luego los 12 apóstoles no se daban abasto. De ahí que también, así como aquí en el libro de Éxodo se hizo
una delegación de autoridad. Y como le digo, los jefes de miles no significa que alguien está cuidando 1000. Significa que a los jefes de miles son los que son jefes de 500. O sea que solo tienen, o sea que tienen a 500, pero esos 500 tampoco son 500, sino que son, que tienen jefes de 100. Y de esos 100 también hay jefes de 10. Entonces uno tiene a 10. Y con estos de 10 tienen a 100 y así es como se va multiplicando hasta que son jefes de miles. Pero siempre escalonados hasta 10. Bien, ahora nos vamos a Hechos capítulo 6. Versículos del 1 al 4, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿verdad? Lo que le acabo de decir, otro paréntesis, la meta no es crecimiento de número. Gloria a Dios y miles de miles y millones de millones se convierten. Gloria a Dios. Pero esa no es la meta. ¿Por qué? Porque mientras más grande sea, se va a repetir esto, ¿verdad? Y el número de los discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ay, ay, ay. El enemigo y su astucia divide y vencerás. El enemigo y su astucia no te respetan. Mira, tienen favoritismo por los otros. A vos no te toman en cuenta. La murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo que Dios le dijo de Abraham fue que él ordenaría a su casa y a sus hijos en los caminos de Dios, haciendo justicia y juicio. Entonces cuando el apóstol dice, no es justo, está diciendo, no es el camino de Jehová, no es el camino de Dios. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Sí necesitamos un poquito de entendimiento del tiempo en que se está hablando. No estamos hablando de mesas literales donde le van a ir a poner su plato de comida. Servir las mesas de hecho la palabra burócrata viene precisamente de buró mesa, ¿verdad? Los que serían los mayordomos, los administradores que iban a encargarse de esas cosas administrativas. No de doctrina, no de enseñanza, no ni siquiera de gobierno. No tenían autoridad doctrinal. Claro, tendrían que tener cierta autoridad para tener orden en lo administrativo, en las cosas de atención. Y noten, esa tarea no la tomaron los apóstoles, porque no era justo dejar lo más importante, lo necesario, que es la lectura y la predicación de la palabra. Bien, y dice que, y dijeron, para servir a la mesa, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, está el punto, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y así fue como lo que quise enseñar de eso. ¿Qué fue lo que quise enseñar de eso? No. Lo que quise enseñar de eso es el orden de gobierno. Hasta aquí, de lo que voy leyendo en la Biblia, los únicos gobernantes en la iglesia son los apóstoles. La única autoridad en la iglesia son los apóstoles. Hay otros sirviéndoles, hay otro ayudante, pero no llegan a ser parte del consejo de apóstoles, ni a tener voz y voto en las decisiones de los apóstoles. No es democracia, ni tampoco es de estar respondiendo, como dijeron ellos, a las necesidades. Porque eran necesidades. Pero no era justo que los apóstoles dejaran la palabra de Dios para dedicarse a las mesas. Hechos capítulo 8, versículos 4 y 5.
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Los que fueron por todas partes iban predicando el evangelio. ¿Quiénes eran los que se fueron por todas partes? Bueno, como leemos, vino una persecución en ese instante a la iglesia y muchos se fueron, se esparcieron. A Dios gracias, iban predicando el evangelio. ¿Pero por qué? Porque la comisión que Dios les había dado, ir, ya sean discípulos de las naciones, ir, y no querían ir. Estaban bien bonitos ahí. Era una comunidad cristiana en la que no le faltaba nada a nadie, porque todos se lo tenían en común y se lo repartían al necesitado. Estaba fabuloso. Era otro paraíso, otro jardín del Edén. Pero Dios los había mandado a ir y predicar el evangelio. Entonces, ¿y qué clases de evangelismo les dieron? ¿Cómo los prepararon los apóstoles para que fueran y predicaran el evangelio? Son cosas que ustedes tienen que razonar, porque esas sí se tienen que razonar. Yo no sé las respuestas, yo solo estoy razonando. No, recuérdense que yo solo sé lo que estoy leyendo. Pero aquí dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Todos sabían predicar. No dice predicando, dice anunciando. El anuncio es de otra manera. Y se puede dar uno a uno, se puede dar en grupos, se puede dar de tantas maneras. Entonces, sigo avanzando en estos pequeños detalles que ya no se ven hoy en día en la iglesia. En Jerusalén. Ahora, noten, esta es otra cosa importante. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Me salto que entonces muchos creyeron y y Felipe estaba atendiéndolos a todos. Se convirtieron la gente bajo Felipe y él fue el misionero que les llevó el evangelio. Seguramente en la iglesia de Felipe, ¿no? Porque la comenzó de cero. Ahí sí que no llegó a cosechar lo que otro había sembrado. Él sembró y cosechó. Sin embargo, dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, este es Hechos 8:14, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y entonces dice que Pedro y Juan se regocijaron de ver lo que estaba pasando, confirmaron la fe de los nuevos creyentes y todo, y Felipe se fue. Y dice, capítulo 8, versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe le predicó a saber a cuántos. Llegaron los apóstoles y los ratificaron, se convirtieron, pero los apóstoles se regresaron a Jerusalén y Felipe se fue a otro lugar. ¿Cómo se quedaron todos esos nuevos convertidos si el que les guió al Señor ya no está? Y los que llegaron a confirmar que escucharon bien el evangelio, que la doctrina era sana y todo, tampoco ya no están. Tal vez tenían contacto por Zoom. No había Zoom en aquel entonces. Una buena pregunta, ¿no? ¿Qué pasaba con esos que oían el evangelio? Y luego los que les proclamaban el evangelio se iban. De hecho, Saulo se convierte. Ahora me salto hasta el capítulo 9. Saulo se convierte. Y entonces, una vez que Dios le manifiesta todo lo que es y se le caen las escamas de los ojos y todo, dice que llegó a Jerusalén, Hechos 9, 26 y 27. Y que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Recuérdense que este desventurado es el que ha estado metiendo a los hermanos presos y los ha forzado a blasfemar. Y fue testigo cuando apedrearon a Esteban. Y venía para acá para meternos presos. O sea que tenían sus razones para no creerle a Saulo, que decía, ya no soy el mismo, ¿verdad? Y le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé,
Aquí aparece por primera vez este personaje. Veamos qué hace. Tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé creyó en el cambio de Saulo y se arriesgó a tomarlo bajo sus alas. Bernabé es el discípulo, Bernabé es el cristiano, Saulo es un nuevo convertido. Y Bernabé se compadece de él y es hijo. El nombre Bernabé es hijo de consolación. Entonces él se encarga de llevar a Saulo a los apóstoles. El punto otra vez. Bernabé le estuvo testificando, le estuvo diciendo que había hermano Saulo, etcétera, etcétera. Pero la autoridad siguen siendo los apóstoles. La autoridad doctrinal siguen siendo los apóstoles. Así que, así como fueron a ver a Samaria, ahora les traen a Saulo para que lo evalúen, entre comillas. Luego en Hechos 9:32 dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Llamo esto nada más para mostrar algo que hacía los apóstoles. Ahorita lo vemos en Pedro y desde luego, como le digo, solo nos vamos a ir quedando lo que vemos. Pero estamos viendo que Pedro, el apóstol, va a visitar a todos y que llega a los santos que estaban también en Lidia. Ahí pasan cosas lindas como la curación de Eneas y todo lo demás, pero no es eso lo que interesa, sino que lo que interesa es el hecho, uno, de que fue a visitar, y sigo leyendo, y en el versículo 43 dice que se quedó muchos días. Pedro se fue, hubo la sanación de aquel otro, y se quedó muchos días ahí, obviamente, enseñando la palabra. Me voy al capítulo 11, versículo 1, creo que tal vez hasta por aquí voy a llegar para que para que quede claro lo que voy enseñando. Hechos 11:1 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Voy a parar ahí, solo llamando la atención a lo que leí ahorita. Los apóstoles y los hermanos. Solo esas dos nomenclaturas hay en la iglesia hasta aquí. Los apóstoles y los hermanos. Y la razón por la que paro es porque ya oyeron los apóstoles y los hermanos que los gentiles van a entrar en la colada. Hasta aquí hemos estado tratando cosas que se trataban solo con judíos, que se trataban solo con personas que estaban acostumbradas. Por eso es que todo lo que habla de que tenían todo en común y todo, no era nada nuevo. No fue que ahí porque se convirtieron a Cristo y de repente ahora sí todos tienen todo en común. No, como la cultura hebrea ya lo traía. No lo tomemos como una nueva doctrina, mucho menos como un modelo de cómo debe comportarse la iglesia. Ok, paro aquí para si hay comentarios o preguntas.